Muy buenos días, estimados maestros de educación inicial. Vamos a repasar brevemente para ir a los ejercicios luego. Hay que ver lo que es aproximación a la lectura. Recuerden que la anticipación a la lectura también se le conoce como predicciones, pueden ser hipótesis de lectura, y consiste en que el niño pueda expresar lo que cree que dice el texto basado en imágenes u otras ayudas visuales. Y siempre es bueno complementar preguntándole por qué piensa que dice eso, ¿no? ¿Por qué piensa que dice esa palabra, esa expresión? Vamos observando que el niño debería comparar las letras o palabras con otro texto. Y si va a observar el texto y formular preguntas, no se debe realizar una retroalimentación descriptiva. ¿En qué consiste la retroalimentación descriptiva? Cuando la profesora, la maestra le explica, le da detalles al niño y no le da la oportunidad, no le da la oportunidad de que pueda reflexionar, no le da la oportunidad de que no descubra por sí mismo. También en el enfoque comunicativo, que consiste en trabajar con textos, con palabras que puedan comunicar, no se debe hacer énfasis en vocales o consonantes. Y más bien buscamos en las alternativas la autonomía y la participación activa del niño. Esto en cuanto a la aproximación de la lectura. Así que vamos a los ejercicios. Estamos en la página 15 y ahora vamos a desarrollar. Muy bien. Como parte del proyecto Jugamos a ser magos, los niños del aula de 5 años están aprendiendo a realizar actos de magia. En ese contexto, la docente ha decidido incorporar actividades que favorezcan que los niños se acerquen a la lectura. Para ello les proponen leer un texto que les enseñe cómo llevar a cabo un acto que parece magia con un vaso. Así les presento un papelógrafo con el siguiente texto instructivo: el vaso mágico. Están los materiales, están los procedimientos y la pregunta es esta. Antes de la lectura, la docente busca que los niños se familiaricen con las características de un texto instructivo. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ese propósito? A ver, vamos, maestras. Los niños se familiaricen con las características de un texto instructivo. A, B, C, maestras. A, B, C. A ver.
A ver, vamos 6 respuestas y somos 33. Que lleguen a 10 respuestas para poder retroalimentar. Yo cuento las respuestas en el chat. Ahorita hay 6 respuestas nada más. Que lleguen a 10 y puedo retroalimentar. A ver, vamos viendo, tienen el audio activo. La A, se queda, ¿qué me dicen? Se va. Se va. Que observen las imágenes y que a partir de estas intenten decir en qué consistirá el acto propuesto en el texto. Ojo, la alternativa A es buena, pero ¿sabes cuál es el problema con la A? Es que no apunta al propósito. El propósito es que se familiaricen con las características de un texto instructivo. ¿En qué consistirá el acto propuesto en el texto? No es una característica del texto instructivo. Las B, eso se queda. Se queda. Se queda. Se queda. ¿Por qué? Porque en un texto instructivo hay un apartado que es materiales, otro procedimiento. Y acá sí habla, que observen el texto, al igual como en la primera parte de la A, pero menciona los materiales y también dónde dirá cómo hacerlo y qué significarán los números. O sea que va a deducir, ¿no? Y es antes de la lectura. Hay otro detalle, ¿qué significarán los números? Ya no hace referencia solamente a materiales, hace referencia a Al orden. Procedimiento. Ajá. Y procedimiento y materiales son características del texto instructivo. Bien. La C, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Profesor, dice materiales igual que en la B, por eso yo marqué la C. Ya, materiales van empatados, pero aparte de materiales, lo único que agrega es título, y el título no es una característica exclusiva del texto instructivo. La mayoría de textos tiene título, no solamente los instructivos. ¿Qué se necesitarán para el acto y si cree que será fácil realizarlo? ¿Cuál está mejor? ¿La B, que tiene materiales y procedimientos, o la C, que solamente tiene materiales? ¿Cuál está mejor? La B. La B. La B. Sí, ¿no? Pero era un buen distractor la alternativa C porque hablaba de los materiales, que era una característica del texto instructivo. En la B, aparte de materiales, vuelvo a recalcar, también habla del procedimiento. Profesor, pero no dice procedimiento. Hace referencia a procedimiento en el apartado que dice ¿y qué significarán los números? La respuesta es la alternativa B. Muy bien, ahora sí vamos con una pregunta relacionada antes de ir a los niveles de lectura, brevemente para repasarlo. La docente inicia la lectura del texto. Luego de leer el paso 2, se detiene con la intención de que los niños formulen hipótesis sobre lo que dirá el paso 3. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ese propósito? A ver, vamos viendo ABC, ABC más.
A ver, vamos viendo. La A, ¿ya se queda? Queda. Queda. A ver, ojo, formulen hipótesis sobre lo que dirá el paso 3. A ver, la A dice, pedir a los niños que observen la imagen del paso 3. Habíamos dicho que para formular hipótesis nos basamos en imágenes. Ya hasta ahí estamos bien. Porque no van a leer el paso 3 todavía. Van a observar la imagen del paso 3. Luego preguntarles, ¿qué creen que dirá este paso? ¿Qué creen que dirá ese paso? Esa es pregunta de formulación de hipótesis. ¿Y cómo formulan hipótesis? Viendo una imagen previa. La A se va quedando. La B ya se queda. Se va. Pero si observan lo que ya está escrito, ya lo están leyendo. Ya no podrían hacer su hipótesis porque la idea de la hipótesis sobre lo que dirá el paso 3 era no leerlo y guiarse en una imagen. Pero si acá ya lo estás leyendo, ¿podrá hacer hipótesis? Ya no, pero ya lo está leyendo, me dice, observen lo que está escrito en el paso 3. Ahí se invalida la B. Ya la primera parte de la B está mal. La segunda, preguntarles por qué creen que al voltear el vaso el aire se puso arriba. Solamente están deduciendo ya no lo que está, no lo que dirá el paso 3, sino algunas características de los procedimientos. La B se va por la primera parte. La C se va, se queda. Se Se va. va. Que escuchen con atención. Mira, dice, proceder a leer el paso 3. Pero si ya está leyéndolo, ya no habría formulación de hipótesis sobre lo que dirá el paso 3. Vamos a ver la segunda parte de la C. Luego preguntarles a cuál de estos dibujos se refiere a lo que acaba de leer, o lo que acabó de leer, ¿no? Se dan cuenta que en la B y la C, en la parte inicial, ya están leyendo el paso 3, lo cual no permite que formulen hipótesis sobre lo que dirá ese paso. La respuesta es la alternativa A, ¿ya? Para formulación de hipótesis, ya saben, se basan en imágenes, pero no podrían estar leyendo, porque si no, de esta manera, estarían ya incumpliendo lo que es la formulación de hipótesis. Ahora vamos brevemente con los niveles, nada más para que recuerden. El nivel literal tiene información explícita. Cada vez que diga información explícita tiene que ser literal. ¿Y a qué se refiere con literal? Con información que esté escrita, con las palabras exactitas, con las mismas palabras que está. Por ejemplo, una pregunta literal y una respuesta literal es, ¿cuál es el título de la diapositiva? Y el título es niveles de lectura. Igual con el inferencial. El inferencial tiene una palabra clave que es información implícita. Cada vez que te diga implícita es inferencial. Y ya no utiliza las palabras exactitas. Tú tienes que pensar, tú tienes que deducir, inferir las palabras que no están escritas. Por ejemplo, infiere el significado de una palabra o expresión del texto. Si yo te pregunto cuál es el significado de explícito o cuál es el significado de implícito, esa respuesta no está escrita acá, no está definida acá. Si yo te pregunto qué es implícito, acá no está escrito, implícito se refiere a... No dice eso. Como no dice eso, el significado de una palabra o expresión del texto es un ejemplo muy común de una pregunta inferencial. Y en cuanto al nivel crítico o criterial, buscamos la opinión. ¿Con qué otro nombre aparece? Aparece con el nombre de reflexión del contenido. Y la mejor forma de identificar la reflexión del contenido o la opinión es fijándonos en los verbos. El primer criterio es los verbos: parecer, gustar, opinar, pensar. Y vamos viendo que se pueden reforzar por el término por qué. Asimismo, vamos a ver que el verbo creen tiene que ser de mucho cuidado, porque el verbo creen no solamente es para nivel crítico, criterial opinión. El verbo creen puede utilizarse para nivel inferencial. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, ahora sí, vamos a las preguntitas. La docente del aula de 5 años lee a los niños el texto antes, muy antes. En el mismo se trata sobre la vida de los primeros pobladores de nuestro país. El siguiente es un fragmento del texto. Ahí está.
En las paredes de las cuevas escondidas, en las alturas de los cerros, los hombres pintaban sus días. En las paredes de estas cuevas pintaban también los animales que cazaban: mastodontes, tigres de sable, vizcachas, venados, paleocaballos. Pintaban cómo cazaban. Entre varios cazadores emboscaban a un animal, lo asustaban con fuego o lo empujaban a un barranco. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita de este fragmento? Vamos, maestras. ABC. Pregunta Censo 2018. ABC. A ver. A ver, vamos viendo. Una consulta. Si dice información explícita, ¿qué nivel es? Explícita, información explícita, ¿qué nivel es? Literal. 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 Ya está, literal. Ojo, queremos literal en esta ocasión. La A se queda. Se va, porque es de reflexión. Porque el verbo pensar, Crítico. eso es de nivel crítico. Crítico. Ajá, crítico, criterial. ¿Cómo lo sabemos? Porque está dentro de la lista de los verbos que están en crítico, criterial. Por eso esta diapositiva te va a servir, lo puedes repasar. La B, esa se queda. Se Se va. va. Se va. ¿Por qué los hombres asustaban con fuego a los animales? Para que sea literal, debería decir: los hombres asustaban con fuego a los animales, porque, y dice eso en el texto corto, los hombres asustaban a los No. animales, ¿por qué? Nah, no dice. Es inferencial. Tú lo tienes que deducir, tú lo tienes que pensar, inferir. Muy bien, maestra. La B se va porque es inferencial. Y la C ya se queda. Se Se queda. queda. Se queda. ¿Qué animales pintaban los hombres en las cuevas? Y me fijo acá que dice: en las paredes de estas cuevas pintaban también los animales que cazaban. Ah, mastodontes, tigres de sable. Dice, ¿qué animales pintaban los hombres en las cuevas? Y acá está la respuesta: mastodontes, tigres de sable, vizcachas, venados. Si está la respuesta, así, tal con las palabras exactas. La respuesta es la alternativa C. Estamos buscando literal.
En esta ocasión literal. Vamos con otra preguntita. A ver la siguiente. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este fragmento? Vamos mientras a buscar inferencias. A ver, vamos viendo ABC, ABC. Ahora se van a dar cuenta la ventaja que tiene responder preguntas de solamente exámenes, porque son repetitivas, porque ya también es fácil encontrar el truco. La A solo se queda. Se queda. Queda. ¿Qué les había dicho? Cada vez que les pregunten el significado de una palabra o una expresión, eso es un clásico, eso ya es siempre una pregunta. Implícita. La B solo se queda. Se Se va. va. Se va porque la alternativa B es literal. ¿Dónde pintaban los hombres? Y dice acá, en las paredes de estas cuevas, ¿no? Los hombres pintaban sus días, ¿no? En las paredes de cuevas escondidas. Así que la B se va porque es literal. Y la C se queda. Se va va porque es inferencial. Se va criterio. porque es crítico. Parece escrito. Crítica. Por el verbo parece. Parece. ¿Qué les parece que las personas del texto dibujen? ¿Ven? Ahora se dan cuenta que las preguntas criteriales tenían su truquito, ¿no? Con el verbo pensar, parecer. Y también refuerzo la idea de que los interrogativos no te sirven para saber de qué nivel es, ¿ya? Porque qué, el por qué, el dónde te pueden engañar. En cambio, el que no te engañes el verbo para poder reconocer preguntas criteriales o críticas o de opinión. Vamos a ver entonces más preguntitas. Hay una pregunta más antes de ir a un texto. La docente busca que los niños comprendan de qué trata el texto completo. ¿Cuál de las siguientes alternativas contribuye a este propósito? Vamos, maestras, siempre busquen la autonomía. A ver, vamos. Y que formulen hipótesis. ABC, maestras, ABC.
A ver, vamos viendo la A. ¿Eso se queda? Se va. Se va. Sí. Que propongan otro título para el texto. Si los niños proponen otro título para el texto, es porque ellos ya tienen una idea de qué trata el texto. ¿Ah? ¿Qué les parece si lo vamos a mantener? ¿Ya? Vamos a mantener. De repente hay otro mejor, de repente hay otro peor. La B, ¿eso se queda? Se va, porque solamente es fragmento del texto. Aparte hay un detalle. Ya no sería que comprendan de qué trata. Esto es crítico. ¿Sabes por qué? Porque dice el verbo gustar. Ahora les hago una pregunta, ¿ya? Para que más o menos la tengan más clara. En la 57, si te dice que comprendan de qué trata el texto completo, esta pregunta es de nivel literal, inferencial o crítico. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Literal. No, ¿sabes por qué? La pregunta de qué trata el texto es para identificar el tema. Y de qué trata el texto o el tema no está literal. Tendrían que deducir de qué trata el texto. Es diferencial. Entonces, va a apuntar más. Esta preguntita de qué trata el texto completo apunta más a hacer una pregunta Inferencial. inferencial, ¿ya? Por eso es que estamos descartando de frente la B. Uno, por lo que dijo la maestra, que solamente es un pasaje, no es todo el texto completo. Y segundo, porque la B apunta al nivel. Así que la B imposible, ¿ah? O sea, la B no, ya ni regresemos a la B. Está entre la A y ahora vamos a ver la C. La C se queda. Se va. Se va. Al mencionar todos los hechos narrados, esto ya es de nivel literal. Y al mencionar todos los hechos narrados, no va a sintetizarlo en un tema, sino lo que va a pasar es que va a estar casi repitiendo todo el texto. En cambio, al proponer otro título, esa forma del título va a condensar lo más importante, va a representar de qué trata el texto. Entonces, ¿cuál está mejor? ¿La A o la C? La A. La A. Habíamos dicho también de qué trata el texto, se pueden basar en imágenes, se pueden basar también en títulos. Entonces, la respuesta es la alternativa A. La B se fue porque apuntaba a nivel crítico, el verbo gustar, y aparte se basaba solamente en un pasaje. Y en la C, el detalle está en que va a mencionar todos los hechos narrados, o sea que va a tener que repetir casi todo el texto y no va a responder a de qué trata el texto completo. Para que respondas a de qué trata el texto completo, necesitas el tema. Y en inicial, el tema coincide con el título. ¿Ya? En los textos de inicial, como se promueve que los niños puedan comprender rápidamente el texto de una forma más fácil, el título coincide con el tema. La respuesta es la alternativa A. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Ahí, por ejemplo, dice, propongan otro título para el texto. No hay lo que es comprender. Ya, al proponer otro título, un ratito voy a mutear. Ya, listo, a mutear. A ver, el título de este texto es un ejemplo, dice Paco viaja a la luna. Si ellos van a proponer otro título, van a tener que leer todo el texto, van a tener que comprender de qué trató, van a sintetizar su tema y van a proponer otro título. Entonces, esta acción se apunta a que comprendan de qué trata el texto completo, ¿no? Al proponer otro título, porque van a tener que utilizar toda la información que han podido captar o comprender del texto. ¿Sí, maestra? Profesor, el niño llega a un nivel de comprensión cuando ya está en un nivel inferencial, ¿verdad? Exacto. El nivel de comprensión, si le llamas la comprensión a un nivel inferencial, a un nivel que deduce, sí. Es el nivel más alto de información, porque recuerda que en información tenemos dos. En información tenemos el literal y el inferencial. Entonces, otra preguntita que también es muy clásica de inferencial es de qué trata el texto o cuál es su propósito. Pero lo del propósito no lo he visto en inicial. Lo del propósito más lo he visto para primaria. ¿Sí, maestra? Profesor, ahí en esa preguntita como que todavía no lo entiendo No está muy tan bien. clara. No está tan clara. Ya, a ver, quedamos claros en algo. La B eliminada, eso sí de plano. Creo que nadie duda que la B se va
porque apunta al nivel crítico y encima es un pasaje. Hasta ahí sí, ¿no, maestras? Sí, eso sí, Ya, definitivo. eso sí. Profesor, Ahora, disculpe, pero en la pregunta donde dice, busca que los niños comprendan de qué se trata el texto. Si se Ujú. supone de que es un cuento que tú le das y quieres tú saber realmente si ellos lo han comprendido. A la Ujú. pregunta voy yo más. Claro, Claro. y si comprendieron, profesor, y si ya lo comprendieron, nos van a narrar los hechos, nos van a mencionar, pasó esto, pasó lo otro, pasó así. Uy, ahí estamos mal. Vuelvo a repetir de qué trata, sabes a qué se refiere, a qué, cómo se traduce, te pide el tema. Cuando te preguntan de qué trata un texto, es el tema. Sí, de hecho es el tema. Eso también viene en la comprensión lectora. Ahora, para que tú puedas responder el tema o de qué trata, si el tema es una frase sin un verbo, dime, ¿correspondería al tema o esa frase que no tiene verbo a que me digas todos los hechos narrados? Mm, Es que el tema, vuelvo a insistir, coincide con el título en los textos, sobre todo para inicial y los primeros grados de primaria. No podría ser la C así de plano, porque al mencionar todos los hechos narrados es como que me digan todo esto, mira, todo esto que estoy resaltando. Esos son todos los hechos narrados. Y el Pero niño para no que lo hace. sinteticen un tema, está el título. ¿Sí? Ujú. sí, profesor. Ustedes van a de qué trata el texto con lo que a veces se hace en clase, ¿no? A ver, chicos, ¿de qué trata el texto? Y los niñitos Ajá. te narran Ahí todos sí. los hechos. Es que ahí tenemos un problema de cómo nosotros, como docentes, concebimos o Ujú. creemos a qué apunta la preguntita de qué trata. Ahora te estoy diciendo, te vuelvo a recalcar, que cada vez que te preguntan de qué trata un texto, se refiere al tema. Ujú. Entonces, profesor, disculpe, entonces como maestros, esto, en nuestra práctica docente, bueno, estamos haciendo quizás esto mal, ¿no? Sería Claro. bueno decirles en un texto, ya no narran o describen, sino que nos propongan otro tipo de títulos, ¿verdad? Por ejemplo, mira, acá dice, Paco viaja a la luna, ¿sí o no? Ya. Viaje es un verbo, ya no puede ser tema. Ojo, entendiendo tema, ¿sabes qué es el tema? Ya, te voy a dar una definición del tema. Es una frase nominal que sintetiza un texto y como es frase nominal y no tiene verbo. ¿Quieres que yo te proponga otro título para el cuento que vamos a leer a continuación? Otro título sería El viaje de Paco. Eso es de qué trata el tema, ese es el tema. Y no he tenido que mencionar todos los hechos. Vuelvo a insistir, solamente que en nuestra práctica pedagógica cotidiana, cuando hacemos de qué trata, a ver chiquitos, vamos niños, ¿de qué trata el texto? Y los niños te repiten las acciones que más se recuerdan o que más les gustó a veces, ¿no? O a veces, como acá dice la C, te mencionan todos los hechos narrados, ¿no? Y eso solamente sería literal. La C, si yo tengo que clasificarla en un nivel, al mencionar todos los hechos narrados que están en el texto, así tal cual, ese es literal. Ujú. ¿Sí? Entonces tendríamos que cambiar con nosotros el tipo de preguntas, ¿verdad? Es ahí donde se dice, pues no, las preguntas de alta demanda, ¿verdad? Ajá, ajá, exacto. Por ejemplo, la 57, ¿de qué trata el texto completo? Es de alta demanda. Ujú. Y como es de alta demanda, apunta inferencial. Ujú. Ya, profesor, gracias. Ya está, muy bien. No, sí, sí, siempre es bueno que no se queden con la duda, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos con Paco viaja a la luna. A ver, vamos viendo. Paco era un ratoncito al que le gustaba el queso. Una noche, mientras él y sus amigos ratones observaban la luna llena, su amigo Ramón dijo que la luna era de queso, el mejor y más sabroso. Al oírlo, Paco sintió mucha curiosidad y desde ese momento soñaba con darle un mordisco a la luna. Después de pensarlo, Paco decidió construir una nave espacial. Luego de mucho trabajo, esta quedó lista y emprendió su viaje a la luna. Al alunizar, Paco se sintió muy alegre. Cuando bajó de la nave, empezó a dar saltos, tantos que se cayó y se golpeó contra la superficie de la luna. Una enorme piedra le lastimó las rodillas. Sin embargo, pronto recuperó su alegría, pues estaba a punto de cumplir su deseo. Entonces se preparó para ello. Lo primero que hizo fue limpiarse los dientes. Después abrió la boca grande, muy grande. Por último, le dio un gran mordisco a la luna. Pero al hacerlo, se rompió los dientes. Paco se dio cuenta de que la luna no era de queso y se sintió triste. Desde donde estaba se veía la tierra, redonda y azul.
Recordó lo hermosas que eran sus montañas, sus ríos, sus árboles. Pensó en cuánto extrañaba a sus amigos ratones y hasta a los gatos que no se cansaban de perseguirlos. Pensó que para realizar su viaje había dejado atrás muchas cosas importantes, y aunque era muy valiente, no pudo evitar que unas lágrimas rodaran por sus mejillas. Al verlo, la luna se enterneció. Para calmar la tristeza de Paco, comenzó a balancearlo despacito y a cantarle canciones que hablaban de estrellas, planetas, meteoritos y galaxias. En pocos minutos, Paco se quedó dormido y soñó que mordía un enorme pedazo de queso. Mientras soñaba, una sonrisa apareció en su rostro. Al despertar, Paco agradeció a la luna por recibirlo con cariño y le dijo que era momento de regresar a casa, al lado de sus amigos. Subiéndose a su nave espacial, se despidió de ella y emprendió el regreso. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita? Pregunta de Ascenso 2021, maestras. A ver, vamos viendo ABC, ABC. A ver, vamos viendo. La A, ¿ya se queda? Se va. Se va. Pregunta Es, clásica, ¿de qué nivel es? ¿De qué inferencia. nivel? Es inferencial. Diferencial. Ya, ¿ves? ¿Se han dado cuenta que las preguntas de los exámenes anteriores, solamente los exámenes, se parecen? Son ya como un patrón, un molde. La B, ¿ya se queda? Queda. Se queda. Se queda. Si tú tienes la duda, lo mantienes, ¿ah? Sin regresar al texto, lo mantienes hasta que leas la C. La C, ¿ya se queda? Se va. Se va. Va. Es Va, crítica. porque al ojo, ¿de qué nivel es? Ministerial. Les Crítico. gustaría, Crítico. crítica. Crítica, porque tiene el Mal. verbo gustar y los encima refuerzos, su el por qué. reforzador por qué. ¿Por qué? ¿Te das cuenta que ya la A descartado al ojo, imposible que sea la A porque es inferencial? Y la C, imposible que sea, ¿por qué? Porque es crítico, es criterial. Entonces, sin necesidad de buscar en el texto porque te puede quitar tiempo, ya sabes que la respuesta es la alternativa B. Sí, ahora, te digo algo, te voy a dar una reflexión, ya que esta clase está bien reflexiva, me ha gustado mucho que me hayan preguntado la anterior. Si es que en la C no se puede descartar que sea inferencial, no se puede descartar que sea crítica, y hay una pregunta que por ahí necesita que tú regreses al texto, sí te aconsejo que regreses al texto. Pero si con el truquito ya sabes que la A es inferencial y la C es crítica, debes ganar tiempo y ya sabes que la B es la respuesta. Pues correcto. ¿Ya? Claro. Entonces, maestra, si ya está fácil descartar que otro es o el otro es diferencial, descártalo una vez para que ganes tiempo, ¿ya? Por eso no voy a regresar al texto. De repente en la que viene sí, ¿ah? Vamos, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? Vamos, maestras, pregunta Ascenso 2021, ¿eh? De repente alguna la ha dado. Vamos,
hace 2 años. Vamos, ABC. Van 10 respuestas en el chat, somos 43. Que llegue a 15 respuestas en el chat, retroalimento. Vamos, maestros. A ver, vamos viendo la A, ¿eso se queda? Ah, Se va. Se va. Al ojo se va, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué Sería palabrita? Fue Material. verbo, parece. ¿qué te Pues parece? parece, ¿sí o no? Bien, ¿ah? Y como dijo la maestra, es crítico criterial. Al ojo se va la A, bien, ¿ah? La B, ¿eso se queda? Se va. Se Inferencia. va. Ahora, tenemos un Literal. problema, a diferencia de la pregunta anterior, que había una que era inferencial al ojo, acá tenemos 2 preguntas que sí necesitaríamos buscar en el texto. ¿Qué hizo la luna para calmar la tristeza de Paco y de qué estará hecha la luna? A ver, calmar la tristeza. Dice, la luna se enterneció. Para calmar la tristeza de Paco, comenzó a balancearlo despacito. Pero si ya encontré esto, así, literal, ¿no? La luna se enterneció. Para calmar la tristeza de Paco, comenzó a balancearlo despacito. Dime entonces, la B, ¿se va o se queda? Se Se va. va. Se va porque la B, en este caso, es literal. Literal. Porque la respuesta a esta preguntita está acá al ojo, mira, ¿ves? Ahí está, así Sí. que le redujo un poco el tamaño. Ahí está. Al ojo está ahí con las palabras exactas.
Y la C, Seba se queda. Se queda. Queda. Se queda. Tienes dos caminos, ya te voy a ser bien franco. Uno, o intentas buscar la respuesta, así como busqué la de calmar la tristeza, o dos, o ya vas al descarte. La A imposible porque es crítico criterial por el verbo parecer. Y la B imposible porque ya encontraste, ya te quedó claro de que esto es literal, ¿ya? ¿De qué estará hecha la luna? Pues no te dice en el texto. En el texto busca si quieres, la luna está hecha de... No dice eso. La respuesta es la alternativa Sí. D. Muy bien. Ahora sí, vamos con la última. Vamos con la última de este bloque de Paco. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el contenido de este cuento? Vamos mientras, fácil, tiene truco, lo van a hacer más rápido. Que lleguen a 15 en el chat y retroalimento rápidamente. Vamos. A ver, si saben utilizar el truco sale rápido, ¿ah? Y sin regresar al texto. La A, eso se queda. Se va. Se va. Te doy un truco para que tú puedas descartar este tipo de preguntas que son de reflexión del contenido, o sea, en otras palabras, críticas. Te piden opinión. Si en este tipo de pregunta te pide opinión, pues fácil. Si te piden opinión, vas a descartar o vas a eliminar todo lo que sea información. A ver. ¿Por qué Paco sonrió mientras dormía? Esa es información, así que la A se va. La B, ¿esa se queda? Se va. Ah, Se va. Va, porque Información. la respuesta a de qué hablaban las canciones, eso también es Literal. información. Ajá. Claro, ahí ya maestra, ya está en que si tú quieres demandar más tiempo, está en que, uy, es literal inferencial. Pero para esta preguntita el truco está, a todo lo que sea información, ya sea implícita o explícita, ¡pum!, se va. La C, eso se queda. Se queda. Queda. Se ¿Qué es queda. ¿Cuál es el verbo? Creer. Creer. Y te acuerdas que te había dicho que hay que tener cuidado con el verbo creer, ¿no? Porque el verbo creer puede ser de nivel crítico o de nivel criterial, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Crees que valió la pena todo el esfuerzo que hizo Paco para ir a la luna? Yo creo que sí, porque. Yo creo que no, porque. Jaja, sí es opinión. ¿La respuesta cuál es? Así. Muy bien. A ver, vamos a ver con más textos, porque se van a dar cuenta que las preguntas son repetitivas. Lo que cambian son los textos, pero las preguntas son muy parecidas.
Un sapo de otra laguna. Cierta mañana, Cerdito se despertó con ganas de hacer nuevos amigos. Luego de asearse y desayunar, salió a pasear por el bosque. Y al pasar por la laguna escuchó ¡cuac! Al acercarse vio que en la laguna vivía una familia de sapos y se alegró muchísimo. Entonces se sentó en la orilla y empezó a croar. Sapo, hijo asustado, volteó a mirar. ¿Quién eres?, le preguntó. ¡Cuac!, respondió Cerdito. Inquieta, mamá Sapa preguntó. Buenos días, ¿qué lo trae por aquí? ¡Cuac, cuac, cuac!, respondía Cerdito sentado en posición de sapo, sonriente y cachetón. Toda la familia gritó molesta. ¿Qué? Este cerdo se está burlando de nosotros, exclamó papá Sapo furioso. ¡Cuac, cuac!, dijo de nuevo Cerdito. La noticia corrió rápidamente por el bosque y no tardaron en aparecer los curiosos. Es un poco rosado el recién llegado, dijo burlón zorro. El cuac le sale igualito a este cerdo, sapito, añadió Tortuga. Cerdito ciertamente croaba cada vez mejor. Quería decirles a los sapos que estaba muy feliz de haberlos encontrado. Además, le emocionaba que la laguna estuviera llena de nuevos amigos. Pero los sapos, enfadados, fueron en búsqueda del sabio escarabajo. Todos los animales fueron detrás de ellos. Entre gritos quisieron contarle a Escarabajo el acontecimiento. Mamá Zapa dijo, Escarabajo, necesitamos tu consejo para solucionar un gran problema. Hay un cerdito en la laguna que se está burlando de nosotros. Se hace el sapo. Escarabajo aceptó ir a la laguna a ver lo que pasaba. Pero cuando llegaron, Cerdito ya se había ido. ¡Cuac! Ese cerdo quería hacernos una broma de mal gusto, exclamó papá Sapo. ¿Y no pensaron que solo quería hacer nuevos amigos?, preguntó Escarabajo. Escarabajo se despidió y dejó a los animales pensando en cómo se habían comportado con Cerdito. Mientras tanto, al ver que los animales se habían marchado, Cerdito continuó paseando por el bosque. De repente escuchó pío, pío, pío en lo alto de un árbol. Se alegró de nuevo y subió con mucho esfuerzo hasta donde estaban los pajaritos. Se sentó junto a sus nuevos amigos y empezó a cantar pío, pío, pío. Al ver a Cerdito sentado en los árboles cantando como pajarito, los animales ya no se inquietaron. Más bien decidieron subir al árbol. A lo lejos, Escarabajo divisó un extraño coro de animales cantando como pajaritos y se alegró. Cerdito, por su parte, pensó que era muy lindo hacer nuevos amigos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita de este cuento? Vamos, maestras, con truquito por ahí puede salir, o por lo menos con truquito se eliminan una alternativa. Vamos, ABC, ABC. Van 13 respuestas, tiene que haber más de 15 para que retroalimente. Vamos, maestras. Esta pregunta yo sí la puedo clasificar como fácil, porque con los truquitos sale más rápido. La A se queda. Se va. Se va. Se va. ¿Por Se qué? va. Porque es ¿Por qué criterial. palabra? Les parece. Crítico. Parece crítico criterial. ¿Se han dado cuenta que las preguntas de los exámenes del ministerio, si tú solamente resuelves los exámenes anteriores, se parecen, ¿sí o no? Son muy parecidas. Sí. La B, se queda.
Se va. Porque es Se va. Porque es va. inferencial. Es Porque es inferencial. inferencial. Bien, es un clásico que te pregunten por el significado de una palabra, una expresión. Y la C, ya se queda. queda. Se Se queda. queda. Ya no sería necesario, ahora que ya confían y creen en los trucos, ya no es necesario buscar la respuesta a la C para tener la certeza que es literal. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Por qué? Descartable. Porque Sí. la A, imposible, porque es crítica, es criterial. La B, imposible, porque es inferencial. La C es la respuesta. ¿Ya? Ahora sí, vamos con la siguiente. Creo que la siguiente sí no va a ser tan fácil, ¿ah? A ver, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? Vamos, A, B, C, maestras, A, B, C. Entonces, respuestas que lleguen a 15, retroalimento. La A, ¿ya se queda? Se va porque es Se va. criterial. Ah, Se va porque es criterial. ¿Crees que? ¿Y su reforzador? ¿Por qué? ¿Qué? ¿qué? Bien, le eliminaron rápido. La A se va. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. ¿Crees que los sapos actuaron bien? Yo creo que sí, yo creo que no, porque, y van a opinar.
El verbo creer, en este caso, en esta ocasión, es crítico, ¿ya? Mm. Aparte está su reforzador, ¿por qué? Profesor, ¿y cómo puedo diferenciar si es que es inferencial o crítico? Ya te había dicho un truco, lo vuelvo a repetir. Responde tú misma la pregunta para que te des cuenta si al responder tú das información o si es que estás opinando. Y crees que los sapos actuaron bien, pues al responder vas a decir, yo creo que actuaron bien, yo creo que actuaron mal, porque más que información ahí es opinión, ¿sí? La respuesta no puede ser la A porque es crítica. La B, eso se queda. Va. Va. Se Literal. va. Tendríamos que buscar en el texto, ¿sí o no? Y la C, eso se queda. 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 Ah, ya buscaron ustedes en el texto. El problema con la B y la C es que, al igual que en el otro texto, la primera pregunta estaba fácil porque esta era inferencial, esta era crítica, y al descarte era la B, ¿está? Y la siguiente sí teníamos que buscar en el texto, ¿no? Sí teníamos que buscar. A ver, vamos a ver. Dice acá, ¿qué hicieron los animales cuando vieron que Cerrito cantaba como pajarito? Ajá, creo que eso está antes de la imagen, ¿no? A ver. No, después de la imagen. Ajá, Después. todos los animales, dice que fueron detrás de ellos. ¿Dónde está? Abajo, profesor. Todos los Abajo animales está. fueron abajo está, ¿no? Abajo, sí, Sí. abajo de la En la imagen. Ya, imagen. muy bien. A ver, me dice. En el último. Al último. Por ahí, Ya. por ahí, por ahí. ¿Dónde? ¿Al ver al cerrito? Ajá. Ya. Al ver a Cerrito sentado en los árboles cantando como un pajarito, los animales ya nos inquietaron. Ah, voy a subrayarlo. Entonces sería la respuesta. ¿Qué hicieron los animales cuando vieron que Cerrito cantaba como pajarito? Cantando como pajarito, los animales ya nos inquietaron. Oye, está la respuesta ahí. Si la respuesta está acá con las palabras exactas, la B es literal o inferencial. Literal. Literal. Si es literal, en esta ocasión lo vamos a eliminar porque la pregunta te pide inferencia. Inferencial. La C, esa se queda. Se Queda. queda. Se C, queda. ¿por qué Cerrito imitaba a los animales que veía? La respuesta sería la alternativa Sí. Sí. D. ¿Por qué, profesor? A ver, porque Cerrito imitaba a los animales que veía. Dime, en el texto te dice, Cerrito imitaba por tal razón. No, Cerrito porque imitaba cronología, porque pues, no dice. Tú tienes que deducirlo, pensarlo, inferirlo. La respuesta es la alternativa C. Muy bien. Ahora sí, de reflexionen, ¿ah? Vamos con ya el penúltimo texto. Acá ya acabamos lectura y nos vamos a escritura después. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el contenido de este cuento? Bueno, maestras, con truquitos sale más rápido. A ver, vamos. A, B, C, A, B, C.
La A, ¿eso se queda? Queda. 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 Se queda. ¿Qué verbo ven ahí? Hay un verbo. ¿Qué piensas? ¿Qué Piensa. piensas? ¿Y qué piensas? Es un se verbo queda. de nuestro catálogo. ¿Se Ujú. acuerdan? ¿Saben Sí, por qué he sí, puesto sí. el parecer acá en primera línea? Porque es el más común y más frecuente. ¿Por qué utilicé el gustar en segunda línea? Porque es el más frecuente también. Pero además están el considerar, pensar, opinar, llamar más la atención o estar de acuerdo con. Ujú. La A se queda por el verbito, ¿no? ¿Qué piensas de la pregunta? La B, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Mi turno. Porque al final del cuento Escarabajo se alegró. ¿Es información o opinión, la B? Información. Información. Chao, información, porque acá queremos opinión. La C, esa se queda. Se va. Se va. Ah, ¿qué dijo Tortuga? Eso es información. ¿Ya? No te desgastes, no inviertas tiempo en este tipo de preguntas, estar pensando, y es literal diferencial, no importa, porque mientras que sea información, se va. Lo único que tienes que buscar es opinión, ¿ya? Reflexión sobre el contenido. Ahora sí, este texto y sus preguntas son del nombramiento inicial 2022. O sea que estas preguntas sí son de estreno. Ya, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si es que ha cambiado o no. Esta preguntita o este texto vino bueno, el año pasado en diciembre, ya, en el examen de nombramiento 2022. A ver, vamos. A Coco no le gusta el agua. En el bosque vivía mamá cocodrilo. Ella estaba emocionada porque pronto iban a nacer sus hijitos. Un día, al contar sus huevos, se llevó una gran sorpresa al encontrar un huevo de más. Aunque un poco confundida, su alegría aumentó al saber que ahora tendría un hijito más. Al pasar los días, los primeros huevos se comenzaron a quebrar y uno a uno los cocodrilos salieron de su cascarón. Pero el huevo más pequeño de todos tardó unos días en quebrarse. Cuando nació este último, mamá cocodrilo lo llamó Coco. Coco y sus tres hermanos mayores todas las mañanas iban al río a jugar. A sus hermanos mayores siempre les gustaba nadar y bucear, mientras que a Coco no le agradaba el agua porque no sabía nadar. Él prefería quedarse en la tierra, porque lo que realmente le gustaba era trepar los árboles. Al no tener con quién jugar, siempre se sentía solo, porque sus hermanos no jugaban igual que él. Una mañana, mientras iban de camino al río, Coco pensó que sería buena idea usar un flotador para jugar a la pelota dentro del río, pues era el juego favorito de sus hermanos. Buscó por toda la selva, hasta que encontró un flotador a su medida. Al día siguiente, todos se fueron al río, como de costumbre. Coco estaba feliz porque ahora sí jugaría con sus hermanos. Cuando llegó el momento de entrar al río, los hermanos de Coco saltaron rápidamente al agua, mientras Coco se quedó en la orilla del río con su flotador, nervioso por saltar al agua. Sin embargo, al ver que sus hermanos se divertían, hizo un último esfuerzo y se lanzó al agua. Ya en el río, de pronto sintió mucho frío y la nariz empezó a picarle. Coco no pudo contenerse y se escuchó un gran achís. Rápidamente sus hermanos se acercaron y le dijeron, ¡salud! Y Coco respondió, gracias. Todos sorprendidos observaron que a Coco le salía fuego de la boca y humo por su nariz. Los hermanos exclamaron, Coco, no eres un cocodrilo, eres un dragón. Ahora todos comprendieron por qué a Coco no le gustaba estar en el agua, pero sí trepar los árboles y saltar de ellos. Desde ese día todos decidieron cambiar los juegos. La pelota ya no solo se jugaba en el agua, sino también en la tierra, para que Coco pudiera jugar con ellos. Es así que todos los hermanos se sintieron felices de poder jugar juntos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita de este texto? Pregunta 62 de la forma 1 del examen de nombramiento 2022. Vamos, ABC, ABC. Con truco sale rápido, ¿ah? Van 13 respuestas en el chat. Que llegue a 18 y retroalimentamos. Vamos.
La A, eso se queda. Se queda. 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 Se queda. Ya, todavía no lo vamos a buscar en el texto, ¿ya? De repente las otras se van más fácil. Se queda, todavía no. La B, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Se va. ¿Qué te había dicho del verbo Es. creer? El verbo creer te había dicho que tiene dos valores. Puede ser Inferencial. inferencial o crítico. Así sea inferencial o crítico, se Se va. va. ¿Sabes por qué se va? Se va porque acá queremos literal. Literal. Ah, maestra Vilma, tu audio era, disculpa, muteé a los demás sin querer, pero ya sé. Vale, si tienen ruido externo, se mutean. Si no hay ruido, pueden opinar y normal. Ajá. El verbo creer en esta ocasión se va, ¿por qué? Porque como queremos literal, te digo algo, imposible que una pregunta que tenga el verbo creer sea literal, imposible. O es inferencial o es crítica. Pero como estas dos no nos sirven ahora, pues lo vamos a eliminar. La B se va, muy bien. Profesor, pero me queda una duda. ¿Puede respondérmela? ¿Me puede decir qué nivel es el creer acá? Bueno, ¿por qué crees que el último huevo tardó más días en quebrarse? Inferencial. Inferencial. Inferencia. Sería inferencial. Bien, ya entendieron. La C, eso se queda. Se Se va. va. Se va al ojo, porque está el Criterial. verbo. Opinión. Opinión. Ah, es opinión, pero al ojo, no. La respuesta entonces, sin necesidad La de buscar en el texto, es la A. ¿Se han dado cuenta que es tan fácil, al igual que la primera pregunta de los dos textos anteriores, ¿o no? Ah, ¿por qué? Porque uno era inferencial y el otro era crítico. Facilito de descartar, ¿no? Por eso lo hicieron un poco más rápido. Ya, vamos con las últimas dos antes de irnos a escribe textos. A ver. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre el texto? Inferencias. Vamos, maestras, preguntas de estreno, ¿ah? Preguntas que nunca había hecho antes. Vamos. A ver, vamos a responder. La A, se queda. ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Se va. A ver, ¿dónde dice cuántos hermanos tenía Coco? Tres Coco y hermanos. sus tres hermanos mayores. Ya, maestra Vilma, 2 veces tu audio, tienes ruido externo, lo estás escuchando radio, pero ya, Coco y sus tres hermanos mayores. O sea que es alternativa, de alternativa A se va porque es Es literal. literal. Ajá, ¿ves? Ya. Ahora sí, la B, eso se queda. Se va. Se queda. ¿Qué le habíamos Se dicho el queda. título? Y ahí hubo una pregunta, no, 2 maestras me preguntaron, ¿no? ¿Se acuerdan? Sobre de qué trata el texto y era el tema. Y yo les dije todavía que en inicial y en primaria
el tema suele coincidir con el título, ¿sí o no? Y que tanto identificar el tema como de qué trata el texto o identificar el tema, ¿de qué nivel era? Diferencial. Diferencial, ¿no? Y se acuerdan que las maestras me preguntaron, ¿no? Y muy bien, ¿ah? Porque me ha gustado y ahora ya sé qué tengo que reforzar más en próximas capacitaciones. Entonces, esto del tema, de qué trata o qué otro título le pondrías, ya sabemos ahora que es de nivel. Diferencial. Diferencial. Ya, ahora la C, ¿se va o se queda? Se Profesor, va, porque igual, es criterial. profesor, disculpe, igual también como qué significa tal palabra. Es de hecho que ya es diferencial, ¿verdad? Ese es un clásico inferencial. Ahí está, maestra. Ya te diste cuenta. Entonces, yo que tú aprovecho acá en este espacio vacío y le completas, ¿no? Yo también ya lo voy a completar, ¿sabes por qué? Porque tiene que estar acá para que le quede más claro. ¿Qué título le pondría? Equivale a tema, le voy a poner acá en mis próximas diapositivas. Sí, maestra, muy buena. Es bueno que lo recuerdes. Ajá. Y la C a las maestras le eliminaron. ¿Por qué palabra le eliminaron? Cree. Porque es Criterial. diferencial. Pero hay que tener cuidado con el CRES, ¿ah? Porque el CRES puede ser inferencial o puede ser crítico. También. ¿Cómo se diferencia? Mm, Respondiendo. A ver, vamos, voy a leerlo y luego yo mismo me voy a responder, ¿ya? ¿Crees que fue buena idea que el juego de la pelota también se juegue fuera del agua? ¿Crees que fue buena idea? Ya, me voy a responder. Yo creo que fue buena idea. Yo creo que fue mala idea, porque, ya pues entonces, al responder, ¿de qué nivel sería? Criterial. Criterial. Crítico. Criterial, opinión. Y como no queremos eso ahora, queremos inferencias, y como ya la maestra se dio cuenta que preguntar por el significado de una palabra, preguntar por otro título o qué otro título le pondrías o propondrías, eso es inferencial. Diferencial. Ah, ¿ves la ventaja que tiene solamente resolver exámenes anteriores? Ajá, ahora sí, vamos con la última, ahí nos vamos ya a escritura, regreso al PDF ya para hacer un poquito más de truquitos y teoría. A ver, vamos con la última. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el texto? Reflexionen, vamos atrás, A, B, C, A, B, C. Ah, ya le encontraron el truco, por eso respondieron 22 de golpe. Ah. La A, ¿eso se queda? Se va. Se Se va. va bien, ¿ah? La A es información o opinión. Información. Información y Información. Y en identidad. este tipo de Información. preguntas queremos opinión. Así que la A se va. La B, ¿eso se queda? Se Se va. va. Se va. ¿Por qué? Información o opinión. Información. Información. Y la C tiene dos marcadores para que te des cuenta de qué es la respuesta. Primero, ¿Te gustó? Te gustó y el verbo ¿Por qué? gustar. Y segundo marcador, ¿Por qué? porque el reforzador, y ya está acá, ¿ves? Está acá.
Por eso que mis diapositivas son cortas. Mi propósito, más que todo, es darte los trucos para que en el examen pues, no te estreses y lo resuelvas bien y rápido. La respuesta de la alternativa, Sí. Sí. ¿ya? Muy bien. Ahora nos toca el bloque de escritura. Voy a Ay, saltearme a la diapositiva 23. ¿Por qué? Porque antes de la 23 hay niveles de escritura. Pero ahora que he visto el Word, está después, está el final. Así que vamos a hacer la 23. ¿Ya? Nos vamos a la página 23 para explicar los truquitos, porque nos va a servir para las siguientes hojas en el Word. Cuando ya nos toque niveles de escritura, voy a regresar en el PDF a la página correspondiente. Página 23 del PDF Teoría y Truquitos. Análisis de los escritos espontáneos de los niños. Hay que recordar que la escritura les sirve a los niños para que puedan expresar ideas, ¿no? Dando cuenta o expresando su pensamiento. Las hipótesis de lectura, que vamos a ver luego, son producto de una elaboración propia. O sea, es decir, los niños piensan eso acerca de la escritura. Y hay que recordar que estas ideas que tienen sobre la escritura los niños no les son enseñadas o el adulto no se la transmite. Ellos mismos lo van descubriendo, ellos mismos lo deducen. Entonces, ¿cuál es la función del maestro, la maestra en inicial? Comunicar y reflexionar sobre los escritos. Hacer preguntas a los niños para que los niños reflexionen y algunas de estas preguntas son estas, ¿no? ¿Qué has escrito acá? ¿Qué dice aquí? Cuando vean esas expresiones que has escrito acá, que dice aquí, pues esas preguntitas tendrían que ser candidata a respuesta correcta, ¿ya? Entonces, vamos viendo qué has escrito acá, qué dice aquí, es un buen marcador para una respuesta correcta. Ahora, acerca de apropiación de la escritura, es bueno promover la escritura trabajando actividades que estimulen o que muestren la necesidad de que el niño se exprese de forma oral y luego por escrito, ¿no? Por lo general, primero dibujan y luego escriben. Es la secuencia que se ve en las casuísticas. También es adecuado preguntarles si es que les gustó la actividad y preguntarle por qué. Se debe procurar, o vamos a buscar como respuesta correcta, aquellas donde se quiere que escriban libremente, ¿ya? Y luego preguntarle qué es lo que escribió. Entonces, que escriban libremente y preguntarle qué es lo que escribiste. Y después podemos colocar debajo de sus mensajes lo que quisieron decir, indicándoles que lo comparen con el nuevo texto. Es decir, si tú ves que en una alternativa, en una casuística de examen, tiene que comparar su escrito con otro texto, con otra palabra, eso está bien, ¿ya? Comparar su escrito está bien. ¿Y qué tipo de alternativas descartamos? Si nosotros buscamos que comparen su texto con otro, pues vamos a descartar las acciones o las alternativas que tienen transcribir. Se descartan las alternativas donde se le indica que sigan trazos. Si se le indica que repase líneas punteadas, también se descarta. Y completar espacios en blanco también se descarta. Estos son los criterios para descartar en las alternativas. Y a pesar que estamos en inicial, ya los niños trabajan la planificación de lo que van a escribir. Obviamente que esta planificación del texto, plan de escritura que trabajan los niños, no es tan complejo como se hace en primaria. Vamos viendo la primera pregunta. ¿Para qué vamos a escribir? En este caso sería el propósito. Lo más importante de un texto, de un plan de escritura también, es el propósito, la intención o el objetivo al escribir. ¿Qué estamos pidiendo? En este caso, van a poner ahí lo que están pidiendo, a quién le vamos a escribir, en este caso el destinatario, y quiénes estamos escribiendo, ¿no? Para que se identifiquen como sujetos que escriben o se comunican. Muy bien. Vamos ahora a la casuística. Esta preguntita vino en 2 nombramientos. En el aula de 5 años, la docente y los niños planean preparar juntos una ensalada de frutas. Para esto conversan sobre la receta, determinan los ingredientes y utensilios necesarios
¿Y qué podría traer cada uno al día siguiente? Entonces la docente plantea a los niños, ¿qué haremos para comunicar a todo esto a nuestros papás y mamás? Los niños proponen hacer una nota. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para trabajar con sus estudiantes la producción del texto? A ver, ojo que esta pregunta vino en 2 nombramientos, ¿ah? En el 15 y en el 17. Cometras, ABCD, ABCD. A ver, vamos viendo. ¿Eso se queda? Se va, que la Se docente está va. Se haciendo. va. ¿Quién elabora la nota escrita? La maestra. La maestra maestra. elabora la nota. ¿Y solamente los niños qué hacen? Completar, dibujar. Completo. Sí. No. La B, ¿eso se queda? Se Se va, va también. bien. Ah, Se va porque es la maestra la que escribe. ¿Y qué es lo que hace el niño? Solamente lo decora con Con grafías, nada más. Profesor, pero eso me parece bien. Ya, vamos a mantener la segunda parte de la B. La C, ¿eso se queda? Se queda. Queda. Se queda porque está mejor, ya que plantea las preguntitas que habíamos visto en planificación, por eso es importante ese no. ¿A quién le vamos a escribir? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Quién estamos escribiendo? Ojo, y escribir lo que los niños Nos dictan. dictan. O sea, las ideas ahí vienen de los niños. O sea, está mucho mejor porque en la B y en la A es la maestra la que escribe o elabora la nota. En cambio, en la C proviene de los niños. Si bien los niños no le escriben, pero le están dictando a la maestra. La D, esa se queda. Igual, Se va. la maestra Se está va. haciendo. Retroalimentación descriptiva. Porque si la maestra explica, esto ya es retroalimentación descriptiva. Segunda parte de la D, escribir una nota sencilla. Uy, ¿quién escribe la nota? La maestra. La Y maestra. encima la palabra prohibida, transcribir. Transcribe el texto. Transcribir, peor se va. ¿Ves? La D era imposible, la D era la que más rápido se iba. La respuesta de la alternativa,
Sí. Sí. C. 6. Y creo que tal vez un buen distractor era la alternativa B, ¿no? De repente, por eso, como decoraba la nota con grafías, por ahí, pero ya está escribiendo. No, ¿ya? Es importante que las ideas provengan de los niños y que ellos poco a poco ya vayan escribiendo. La respuesta a la alternativa C. Vino en 2 exámenes, vino en 2 exámenes, seguiditos vino, en el 15 y 17. A ver, ahora sí, vamos viendo. La docente y los niños del aula de 5 años han realizado el proyecto de investigación. ¿Por qué no se enferma tomar agua sin hervir? Y al término del proyecto, los niños acordaron hacer una nota para las mamás y papás del aula para concientizarlos sobre lo que han aprendido. Los niños dictaron el siguiente texto a la docente. Papá y mamá, el agua del caño hace doler la barriga. La mamá tiene que cocinar el agua. Los microbios entran a la barriga. El agua sale del caño. El agua no se toma. Para poder enviarlo a los padres de familia, el texto debe pasar a la etapa de revisión. ¿Cuál de las acciones es más pertinente para este fin? Vamos, A, B, C, D, A, B, C, D. Uy, 11 respuesta. Vamos, maestras.
Ah, las alternativas acá son un poco más extensas, ¿no? Ya, a ver, vamos viendo. La A, ¿ya se queda? Se va. Se va. Se va. Leeré el texto dictado por los niños varias veces para que ellos mismos se den cuenta de los errores de coherencia y cohesión. Uy, ¿sabes acá qué hice? Hacer las correcciones necesarias. ¿Por qué está mal, profesor? Porque debió hacer preguntas para que los niños se den cuenta de los errores Ajá. y ellos mismos lo corrijan. Volver a leer en voz alta para que se den cuenta de las mejoras. Pero es que la maestra hizo las acciones, las correcciones necesarias, ¿ya? Esta partecita sí estaría bien. La primera parte estaba bien. Por eso creo que la es engañosa. La B, ya se queda. Se va. Se va Se va. también. Mostrarle la oración que está, que debe omitirla, ¿no? Que está omitida. Hasta. Esta sí se va. Agregar conectores. Uy, ¿quién agrega? ¿Quién es el La sujeto de docente. las acciones cuando hay infinitivo? La maestra. La maestra. La maestra es la que agrega los conectores. Mal. Uy, mira, otra mala. Explicar. No. La B sí se va, imposible que sea la B. En cambio, la A por lo menos tiene una parte buena, una parte positiva. La C ya se queda. Queda. Se queda. A ver, que dictaron y preguntarle si entienden bien lo que se quiere decir. Ah, o sea, le lees lo que dictaron y le preguntas. Este es bueno, cuando le preguntas al niño es bueno. Sigo. Y si les falta algo en la redacción. Corregirla, ojo, acá a diferencia de la A, es Los corregirla con los aportes de todos. aportes de todos. Con los aportes de todos es la frase. Y verificar, pero no solamente verificar sola, sino con ellos. Ah, oigan, la C no tiene ninguna parte mala. Ya, la D, ¿eso se queda? Se Se va. queda. La D de dedo, a ver. Ah, no, se va, se va. Ah, la D se va. Primero, decirles cómo podría entenderse mejor. Ya le estás diciendo cómo se puede Al entender mejor. reescribir también el texto, Y maestra. reescribir. Muy bien, por eso se va. Espérate, falta la última parte. Mostrarles ambos textos para que noten las mejoras y saquen sus conclusiones. La última parte está bien, ¿ah? Porque van a comparar. Ahora sí, la A tiene una parte buena, una parte mala. La D tiene una parte mala, una parte buena. Pero la alternativa C todo lo tiene bien. ¿Cuál sería la respuesta? Así. Sí. No hay respuesta perfecta. Bueno, acá no hay ese caso, pero te vuelvo a insistir. Siempre es bueno que tú contabilices o que cuentes las alternativas que son buenas, o mejor dicho, las partecitas dentro de cada alternativa que son buenas o malas, porque te permite descartar. Yo creo que la A te puede confundir porque empezó bien y termina mal. O sea, puede darte la impresión de que está totalmente bien. La D era un poquito más fácil de descartar, porque al empezar mal, ya como que no te da buena espina para que la marques, ¿no? Pero la C está completamente bien. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Hasta aquí. Ya. Listo, vamos a continuar. Pregunta Ascenso 2018, para esto les he preparado. Vamos, porque las preguntas son similares. Después de visitar el mercado, la docente y los niños del aula de 5 años acuerdan realizar el proyecto Jugamos al Mercado y deciden que este contará con puestos de verduras, abarrotes, ropa y venta de jugos. Para ello, los niños recolectan materiales reciclables, tales como botellas de refresco, aceite, latas de leche y empaques y productos como detergentes, fideos, galletas, etc. Asimismo, modelan en arcilla frutas y verduras para la venta de jugos y verduras. Además, recolectan objetos de los sectores del aula para armar la juguería y prendas del sector de dramatizaciones para la venta de ropa. De otro lado, para completar los insumos, elaboran monedas de papel. Los niños del puesto de jugos han decidido que este se llamará Jugos Ricos. La docente les ha propuesto elaborar un cartel con el nombre elegido y ha previsto acompañarlos en ese proceso, con la intención de favorecer la apropiación del sistema de escritura. ¿Qué acción es pertinente para dicho propósito? A ver, vamos viendo. ABC, ABC.
A ver, vamos viendo. La A, ¿eso se queda? Se va. Se va. Se va, la palabra prohibida. ¿Cuál es la palabra prohibida? Que transcriban. Que Transcribir. Chao, se va la A, se va la A. La B, ¿eso se queda? Queda. Se queda. Queda. Se queda, se queda, me queda. dicen. A ver. Como ellos creen que se escribe. Ah, ya. Decirles que escriban como ellos creen que se escribe. Ya, esa partecita está bien. Luego escribir el texto en una tarjeta y mostrarles ambos escritos. ¿Para qué? La palabra recomendable, ¿cuál es? Compare. Pare. Parar. La C, ¿eso se queda? Se Se va. va. Se va. Se va porque Por líneas solamente van a punteadas. delinear Van y a decorar el delinear. cartel. Muy bien. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Si bien es cierto que uno tiene que responder lo que dice el ministerio, pero siempre hay acciones que nosotros las hacemos, ¿no? Por decir, en mi caso, yo siempre, yo tengo niños de 4 años, pero que ya la mayoría está cumpliendo 5. No tengo el grupo de los más grandecitos. Entonces, yo siempre tengo por costumbre que cuando hacemos una actividad, le digo que dibujen, ¿no? O de lo que han entendido, dependiendo del tema. Pero siempre les digo, cuando yo escribo en la pizarra, en las actividades permanentes, la fecha, ¿no? Y pongo un puntito y le digo, mire, aquí dice el lunes, escribo, ¿no? Con ellos, es lunes, tal fecha. Y en la hojita siempre les digo, para recordar qué día lo hicimos, siempre pongo solamente que copien lunes 2, por ejemplo, ¿no? Y ellos ponen en la parte de arribita, siempre les pongo en la hojita un puntito y que ellos transcriban solamente el lunes 2, ¿no? Como ellos puedan, no les exijo que lo hagan perfecto, ¿no? Para así que tengan como costumbre nada más de tratar de escribir la fecha, o sea, el lunes y el número. No sé si estará bien. Ya. Sí, sí, más. Ujú. Ya, siempre es bueno que comparen, ¿no? Siempre es bueno que comparen. Ya, a ver, vamos viendo. La alternativa B, ¿ya? A ver, vamos viendo. A pedido de los niños en el aula de 5 años van a realizar el proyecto Preparamos Yogur Casero. En ese marco, la docente les presenta el siguiente texto. Yogur casero, ingredientes, elaboración. En la última etapa del proyecto, los niños quieren contar a sus familiares todo lo que aprendieron sobre la preparación del yogur. Así acuerdan invitarlos al aula y para ello escribirán notas de invitación. La docente busca aprovechar esta situación para favorecer que los niños continúen apropiándose del sistema de escritura. ¿Cuál de las siguientes acciones contribuye más a ese propósito? A ver, vamos viendo ABC, maestras, ABC.
A ver, vamos viendo la A, ¿eso se queda? Se va. Se va. Se va a brindarles. Tú ya le das las notas que contengan la invitación, espacios en blanco. Y lo único que van a hacer es completar los espacios. Habíamos dicho que completar espacios Se se va. va. Se va. ¿La B, eso se queda? Se queda. Queda. Se Se queda. queda. Comparten sus ideas y escriben una nota. Ah, son los niños los que escriben. Preguntarles qué pusieron en la nota y escribir debajo de su texto lo que ellos indiquen. Bien. La C, esa se queda. Se Se va. va. Se va. Preguntarles qué quisieran escribir en la nota y luego resumir las ideas de los niños en el siguiente texto, ¿no? Mamá y papá, los invito mañana para contarles cómo se hace yogur y pedirles, uy, palabra prohibida. La palabra prohibida es transcribir, ¿ya? Transcribir. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que la C se va. En la siguiente clase, el día de mañana, vamos a ver esto, ¿ya? De andamiaje, saberes previos y transferencia. ¿Por qué? Porque si lo hago corriendo, ya que faltan unos 2 minutos o 3 minutos, no lo vamos a hacer bien, ¿ya? Entonces, en esta preguntita nos quedamos y en la siguiente empezamos con andamiaje, saberes previos y transferencia para que lo puedan entender. ¿Sí, maestras? Envío la grabación de acá media hora. Envío la grabación y también voy a enviar el resaltado, ¿ya? El drive está en el grupo y haciendo un clic pueden entrar. ¿Sí, maestras? Maestro. Gracias, Buen profesor. día. ¿Listo? Gracias, Nos vemos mañana. maestro. Nos vemos mañana. Buen día. Buen día. Listo Hasta día, mañana. nos vemos, bonito día. Mañana Buenos días. el día de Chao. la Gracias. maestra. Lo propio para usted. Nos vemos, cuídense mucho, bendiciones. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Dios Lo lo propio bendiga. para Chao. usted.